Durante décadas, José Luis Rodríguez, el Puma, cantó el amor frente a millones de personas. Sin embargo, lejos de los escenarios, su propia familia quedó atrapada en una herida que nunca terminó de cerrarse. Liliana y Lilibet crecieron entre ausencias, reproches y una sensación dolorosa de abandono. Él, en cambio, defendió sus decisiones, su nueva familia y una vida que quiso dejar atrás. Pero ¿qué ocurrió realmente para que un padre y sus hijas llegaran a un punto tan cruel y distante? Sobre los escenarios, José Luis Rodríguez parecía conocer todos los matices del amor. Cantaba a la pasión, a la pérdida y al deseo con una voz capaz de conmover a multitudes. Para millones, el Puma era elegancia y sensibilidad. Sin embargo, detrás de esa imagen existía una historia familiar marcada por el silencio, el resentimiento y una distancia convertida en herida pública. Liliana y Lilibet, sus dos hijas mayores, crecieron bajo el peso de una contradicción difícil de soportar. Veían a su padre ser admirado por desconocidos, mientras ellas sentían que su lugar en la vida de él se hacía cada vez más pequeño. En entrevistas, ambas hablaron entre lágrimas de una sensación de abandono que no desapareció con la edad. No reclamaban solamente dinero o regalos, reclamaban la certeza de seguir siendo hijas después del divorcio y de la llegada de una nueva familia. Para ellas, el problema no fue una simple ausencia provocada por el trabajo, fue la impresión de haber sido apartadas, como si una etapa de la vida de su padre pudiera cerrarse sin consecuencias. La frase de que los hijos no son juguetes que pueden desecharse resumió años de dolor. Cada palabra ante las cámaras parecía nacer de una pregunta nunca respondida. ¿Por qué un hombre capaz de entregar tanto afecto al público no podía acercarse a sus propias hijas? El Puma nunca aceptó por completo esa versión. Defendió su papel como proveedor, recordó que trabajaba sin descanso y aseguró que muchas veces solo podía verlas los fines de semana. También sostuvo que Liliana y Lilibet cruzaron límites al atacar a Carolina Pérez, su segunda esposa, y a Génesis Rodríguez, su hija menor. Desde su perspectiva, no se trataba de abandonar a unas hijas para elegir a otra, sino de proteger a quienes formaban parte de su nueva vida. Así surgieron dos relatos opuestos. En uno había un padre sacrificado, herido por las críticas y obligado a defender a su familia. En el otro, dos niñas que se hicieron adultas esperando una llamada, una explicación o un gesto que confirmara que todavía importaban. Ninguna entrevista consiguió acercarlos. Cada declaración añadió una nueva capa de orgullo y amargura. La ruptura tampoco quedó encerrada en la intimidad. El público tomó partido. Los titulares transformaron el sufrimiento en espectáculo y cada explicación se convirtió en otra acusación. La familia dejó de hablarse como familia y comenzó a responderse a través de los medios. Pero antes de juzgar al hombre que parecía haber cerrado la puerta a sus hijas, es necesario mirar al niño que él mismo fue. Un niño que perdió a su padre, conoció la pobreza y aprendió demasiado pronto que sobrevivir significaba trabajar, resistir y no mostrar debilidad. Antes de convertirse en una estrella internacional, José Luis Rodríguez fue un niño marcado por la pérdida y la necesidad. Nació en Caracas, dentro de una familia numerosa, y conoció muy pronto la ausencia de su padre. Aquella falta no fue solamente emocional. También dejó una casa golpeada por dificultades económicas, donde cada miembro debía aprender a resistir con lo poco que tenía. Desde muy joven, José Luis comprendió que sobrevivir exigía trabajar. Realizó tareas humildes y creció con la idea de que un hombre valía por su capacidad para sostener a los suyos. En ese mundo, el afecto no siempre se expresaba con palabras. Se demostraba llevando comida a casa, pagando cuentas y soportando el cansancio sin quejarse. Esa visión pudo acompañarlo durante toda su vida. Años después, cuando fue cuestionado por su relación con Liliana y Lilibet, insistió en que había trabajado 7 días a la semana y que muchas veces solo podía verlas los fines de semana. Para él, aquel esfuerzo parecía una prueba suficiente de responsabilidad. Para sus hijas, sin embargo, la provisión económica nunca reemplazó la presencia de un padre. La música apareció como una salida inesperada. Primero cantó en agrupaciones juveniles, después acercó a orquestas importantes y descubrió que su voz podía abrirle puertas que la pobreza le había cerrado. El muchacho que aceptaba trabajos modestos comenzó a presentarse ante públicos cada vez mayores. Su disciplina, su imagen y su manera de interpretar canciones románticas terminaron convirtiéndolo en el Puma. Pero el éxito también reforzó una lección peligrosa. Cuanto más trabajaba, más reconocimiento obtenía. Cuanto más se ausentaba, más crecía su carrera. La distancia dejó de parecer un sacrificio temporal y se transformó en una forma de vida. Mientras él conquistaba escenarios, su familia aprendía a organizarse alrededor de sus ausencias. No sería justo afirmar que su infancia lo obligó a ser un padre distante. Muchas personas que crecen sin una figura paterna deciden construir vínculos distintos con sus hijos.
Sin embargo, aquella historia ayuda a comprender por qué José Luis pudo confundir amor con sacrificio económico y responsabilidad con resistencia silenciosa. Quizá nunca aprendió que un hijo no solo necesita protección material, también necesita escuchar una voz cercana, sentir una mano cuando siente miedo y saber que no debe competir con el trabajo, la fama o una nueva familia para recibir cariño. Cuando finalmente tuvo dinero suficiente para dejar atrás la pobreza, la misma carrera que lo salvó comenzó a alejarlo de quienes más necesitaban conocer al hombre detrás del artista. Y esa distancia crecería aún más cuando el matrimonio que sostenía a la familia empezó a derrumbarse. Cuando José Luis Rodríguez comenzó a conquistar escenarios, su vida familiar ya dependía de horarios imposibles. Las giras, las grabaciones y la televisión lo mantenían lejos de casa durante semanas. Para el público, aquello era el ascenso de una estrella. Para Liliana y Lilibet, era crecer con un padre presente en las portadas, pero ausente en los momentos cotidianos. Lila Morillo tampoco era una figura secundaria. Era una artista reconocida, con carácter y una presencia pública poderosa. Durante años, ambos representaron una pareja admirada. Sin embargo, detrás de esa imagen, la convivencia se llenó de tensiones, reproches y silencios que ninguna fotografía podía ocultar. El Puma veía su trabajo como una obligación. Sentía que cada viaje y sacrificio servían para asegurar el futuro de los suyos. Sus hijas, en cambio, no medían el amor en contratos ni en cuentas pagadas. Lo medían en cumpleaños, conversaciones, consejos y abrazos. Así nacieron dos memorias distintas. Él recordaba cuánto había dado, ellas recordaban cuánto había faltado. Con el tiempo, la distancia física se convirtió en distancia emocional. Cada éxito aumentaba su prestigio, pero también hacía más difícil recuperar los años perdidos. La fama le ofrecía admiración inmediata, mientras la familia le exigía presencia y respuestas. En 1986, después de cerca de 2 décadas de matrimonio, la relación con Lila Morillo llegó a su final. La separación fue seguida con interés por la prensa. Lo que debía ser íntimo se transformó en un espectáculo nacional, donde cada gesto parecía confirmar una traición y cada palabra alimentaba otro titular. Liliana y Lilibet permanecieron cerca de su madre. Para ellas, acompañarla era proteger a quien había estado presente en los años más difíciles. Para el Puma, aquella unión pudo sentirse como una elección en su contra. Desde entonces, el conflicto con su exesposa comenzó a mezclarse con la relación con sus hijas, hasta hacer casi imposible separar una herida de la otra. El divorcio no terminó solamente con una pareja. También creó una frontera invisible. De un lado quedaron Lila y sus hijas, unidas por el dolor y por una versión compartida del pasado. Del otro, José Luis, convencido de que debía continuar y defender su derecho a comenzar de nuevo. Pero los adultos pueden cerrar una etapa como una firma, una mudanza o una nueva relación. Los hijos no funcionan así. Siguen esperando que el padre que se fue continúe siendo padre, aunque ya no ame a la madre. El problema fue que el Puma pareció confundir el final del matrimonio con el final de su vida anterior. Y cuando decidió pasar la página, sus hijas sintieron que también ellas habían quedado dentro del capítulo que él quería olvidar. Después del divorcio, José Luis Rodríguez reconstruyó su vida junto a Carolina Pérez. Para él, aquella relación representaba la oportunidad de comenzar de nuevo, lejos de los conflictos con Lila Morillo. Con Carolina encontró estabilidad. Más tarde nació Génesis Rodríguez, la hija menor que crecería cerca de él y recibiría una atención que Liliana y Lilibet sintieron haber perdido demasiado pronto. Esa diferencia se convirtió en una herida difícil de ignorar. Las dos hijas mayores no solo observaban a su padre avanzar sin ellas, también veían que sí podía estar presente, proteger y acompañar a otra hija. Desde su perspectiva, no era falta de tiempo ni incapacidad para expresar cariño. Era una elección. El hombre que había explicado sus ausencias por el trabajo parecía capaz de construir una relación cercana en su nuevo hogar. El Puma rechazó esa acusación. Afirmó que Liliana y Lilibet habían cruzado límites al atacar a Carolina y a Génesis y que no toleraría ofensas contra las personas que amaba. Según su versión, el distanciamiento no nació de un capricho, sino de comportamientos que consideró imperdonables. Para sus hijas, aquellas reacciones no surgieron de la nada. Eran el resultado de años sintiéndose desplazadas y obligadas a competir por un lugar que nunca debió estar en disputa. Cada defensa pública de Carolina y Génesis parecía confirmarles que su padre podía luchar por una familia, pero no por recuperar el vínculo con ellas. En medio de esa batalla, Génesis quedó atrapada en un conflicto iniciado antes de que pudiera comprenderlo. No era responsable del divorcio, de las ausencias ni de las palabras de los adultos.
Aún así, su cercanía con José Luis terminó convirtiéndola en un símbolo doloroso para sus hermanas, como si su existencia demostrara que ellas habían sido reemplazadas. El problema no era que el puma amara a su esposa y a su hija menor. Un padre puede construir otro hogar sin abandonar a los hijos de una relación anterior. La verdadera herida estaba en la idea de que para proteger una etapa debía borrar la otra. Cuando habló de pasar la página, quizá quiso referirse al matrimonio terminado, pero Liliana y Lilibet sintieron que también sus nombres habían quedado atrás. Desde entonces, cualquier acercamiento quedó condicionado por el orgullo y el miedo a traicionar a uno de los dos lados. Para él, reconciliarse podía significar permitir nuevas agresiones contra su familia actual. Para ellas, volver sin una disculpa podía sentirse como negar décadas de dolor. Así, cada uno defendió su versión con más fuerza y cada entrevista convirtió una herida privada en una sentencia pública. Hasta que las palabras del Puma comenzaron a cerrar la última puerta hacia la reconciliación. Con el paso de los años, el conflicto dejó de expresarse mediante silencios y se convirtió en guerra pública. Cada entrevista, declaración y ausencia añadía una herida. Lo que antes podía interpretarse como distancia terminó pareciendo una decisión de no regresar. Uno de los momentos más duros ocurrió en 2020. Durante una transmisión en vivo, a José Luis Rodríguez le preguntaron qué pasaría si una de sus hijas mayores moría antes de que lograran reconciliarse. El Puma respondió que no ocurriría nada, porque algún día se encontrarían en el cielo. Aunque después explicó que no buscaba burlarse, la frialdad de la frase provocó indignación. Para Liliana y Lilibet, aquellas palabras no eran una reflexión espiritual, sonaban como la confirmación de que su padre no temía perderlas nuevamente. En lugar de sentir urgencia por recuperar el tiempo, parecía trasladar cualquier encuentro a otra vida, como si la reconciliación pudiera esperar incluso después de la muerte. Las ausencias en fechas importantes reforzaron esa impresión. José Luis no estuvo presente para acompañarlas al altar, ni ocupó el lugar simbólico que muchas hijas esperan de su padre el día de su boda. Años después, tampoco apareció en la ceremonia de su nieta Galilea, prolongando el conflicto hasta una tercera generación. Cada silla vacía decía más que una entrevista. No se trataba solamente de faltar a una celebración, era perder una oportunidad de romper el ciclo, mirar a los ojos a quienes habían crecido con resentimiento y demostrar que el orgullo no era más fuerte que la sangre. El enfrentamiento se agravó con Juan José Rodríguez, conocido como el Puma Jr., quien durante años afirmó ser hijo del cantante. José Luis negó esa versión y sostuvo que el hombre pertenecía a otra rama de la familia. Liliana y Lilibet, sin embargo, lo trataron públicamente como a un hermano y defendieron su cercanía con él. Para el Puma, aquel gesto fue otra traición. Para ellas, quizá fue una forma de acompañar a alguien que también decía haber sido rechazado. La muerte de Juan José en 2023 cerró cualquier posibilidad de aclarar emocionalmente una historia cuya verdad biológica nunca quedó establecida de manera pública y definitiva. La prensa convirtió cada episodio en espectáculo, pero detrás de los titulares había personas incapaces de hablar sin defenderse. Él protegía su versión, sus hijas protegían su dolor, y ninguno parecía dispuesto a dar el primer paso sin exigir antes una rendición. Así, las palabras dejaron de ser puentes y se transformaron en muros. Mientras el Puma justificaba su distancia, una de sus hijas comenzaba a revelar el precio íntimo de aquella ruptura. Un descenso marcado por el alcohol, la culpa y la sensación de no haber sido elegida. Durante años, Liliana Rodríguez habló con dureza de su padre. Sin embargo, detrás de cada acusación había algo más profundo que la rabia. Una hija intentando comprender por qué el hombre que debía protegerla parecía haber elegido vivir sin ella. Con el tiempo ese vacío se mezcló con otras pérdidas. Cuando su matrimonio comenzó a derrumbarse, Liliana sintió que la historia se repetía. Si su padre la había dejado atrás y su esposo también se alejaba, empezó a preguntarse si el problema estaba en ella, si había algo que hacía imposible que los hombres permanecieran a su lado. Ese pensamiento abrió una puerta peligrosa. El alcohol dejó de ser una distracción y se convirtió en refugio. Beber le permitía apagar por horas la vergüenza, la soledad y la sensación de no ser suficiente. Pero el alivio era breve, y al día siguiente regresaban las mismas preguntas con fuerza. Liliana ha contado que llegó a una etapa oscura, dominada por la dependencia y una tristeza imposible de ocultar. No fue solamente el conflicto con el Puma lo que la llevó hasta allí. Las adicciones nacen de múltiples heridas y circunstancias. Sin embargo, ella reconoció que el rechazo paterno formaba parte del peso emocional que cargaba desde joven. En medio de la caída, Lila Morillo se convirtió en una figura decisiva.
La madre, que había permanecido junto a sus hijas, volvió a tenderle la mano. Con ayuda y voluntad, Liliana comenzó a enfrentar aquello que durante años intentó silenciar. Recuperarse significó admitir que el dolor existía, pero también comprender que no podía seguir entregándole a su padre el control de su vida. Lilibet fue una presencia constante. Las dos hermanas construyeron una unión nacida de la misma ausencia. Se apoyaron, defendieron a su madre y transformaron la tristeza compartida en resistencia. Pero esa alianza también mantuvo vivo el recuerdo de lo perdido, porque cada conversación sobre el pasado devolvía el nombre de José Luis al centro de la herida. El conflicto terminó alcanzando a sus hijos. La nueva generación creció escuchando una historia marcada por bodas sin abuelo, llamadas que nunca llegaron y oportunidades de reconciliación desperdiciadas. Así, una ruptura entre un padre y dos hijas se convirtió en una distancia heredada. La verdadera recuperación no dependía de que el puma regresara ni de que pidiera perdón. Dependía de que Liliana dejara de medir su valor a través de su ausencia. Perdonar podía ayudarla a vivir en paz, pero no significaba negar lo ocurrido ni abrir de nuevo una puerta sin límites. Y cuando parecía que la muerte podía obligarlos a mirarse una última vez, una enfermedad devastadora llevó a José Luis hasta el borde del final. Pero ni siquiera entonces el pasado logró reunirlos. En 2017, José Luis Rodríguez llegó al momento más peligroso de su vida. La fibrosis pulmonar había reducido su capacidad para respirar, y tareas simples como vestirse, caminar o bañarse podían convertirse en una batalla agotadora. El hombre que había llenado escenarios con su voz dependía ahora del oxígeno y de otra oportunidad. Esa oportunidad llegó con un doble trasplante de pulmón. La operación fue compleja y durante meses tuvo que aprender de nuevo a respirar, moverse y controlar su voz. Carolina Pérez permaneció a su lado, acompañándolo en una recuperación lenta. Para el puma, aquella experiencia fue un renacimiento, una prueba de que todavía tenía razones para vivir. Sin embargo, el milagro médico no reparó la fractura familiar. Mientras el público esperaba que la cercanía de la muerte abriera una puerta hacia Liliana y Lilibet, la distancia se mantuvo. Y, según el relato de sus hijas, ni siquiera entonces pudieron acercarse a él como deseaban. José Luis continuó refugiado en la familia que había construido durante las últimas décadas. La enfermedad parecía ofrecer una ocasión para abandonar el orgullo. Cuando una persona comprende que el tiempo puede terminar de repente, muchas disputas pierden importancia. Pero aquí ocurrió lo contrario. Los viejos reproches siguieron pesando más que el miedo, y la posibilidad de una despedida no bastó para reunirlos. Después del trasplante, el puma volvió poco a poco a los escenarios. Tuvo que recuperar la respiración, fortalecer el cuerpo y reencontrarse con una voz que ya no respondía igual. Su regreso fue celebrado como una victoria. Había sobrevivido a la pobreza, a las pérdidas, a la fama y ahora también a una enfermedad que estuvo a punto de silenciarlo. En la vejez comenzó a hablar con dolor de sus hermanos fallecidos y del deseo de cuidar a la hermana que aún permanecía con vida. Esa preocupación mostraba a un hombre capaz de sentir profundamente la pérdida familiar. Por eso resultaba difícil comprender su resistencia a buscar un último acercamiento con sus hijas mayores. Tal vez José Luis sí las amó, pero desde una idea rígida del amor, dominada por el orgullo, la obediencia y la necesidad de proteger su nueva vida. Tal vez Liliana y Lilibet esperaron una disculpa que él nunca supo ofrecer. Lo cierto es que el cariño que no se expresa puede dejar la misma huella que el abandono. El puma recibió 2 pulmones nuevos y una segunda vida, pero ninguna cirugía podía devolverle los años perdidos. Su legado quedó dividido entre las canciones que millones seguirán escuchando y las sillas vacías que su familia nunca olvidará. Porque un artista puede vencer a la muerte, pero no siempre consigue regresar al corazón de sus propios hijos. José Luis Rodríguez sobrevivió a la pobreza, conquistó escenarios y recibió una segunda oportunidad después de mirar de frente a la muerte. Sin embargo, la herida más profunda de su vida nunca estuvo en sus pulmones, sino en la distancia con sus hijas. Liliana y Lilibet aprendieron a vivir con su ausencia, mientras él siguió defendiendo sus decisiones. Tal vez aún exista tiempo para un gesto final, porque ningún aplauso puede sustituir el abrazo que una familia esperó durante décadas.